Ubicada sobre la calle 18 Norte y haciendo esquina con la avenida 22 Oriente en la colonia Xonaca de la ciudad de Puebla, se encuentra una curiosa fuente que posee dos estatuillas de infantes de aproximadamente 6 y 7 años, cuya historia tétrica estoy por revelarte ahora. Así que te pido que te prepares, porque estás a punto de escuchar la leyenda de la Fuente de los Muñecos. Corría la década de los 40. El presidente de México, Manuel Ávila Camacho, se encontraba al mando, así como su hermano, el general Maximino Ávila Camacho, fungía también como gobernador de la ciudad de Puebla. El entonces barrio de Xonaca era mejor conocido en esa época como el barrio de los Catrines, llamado así porque era el territorio favorito que tenían las familias adineradas de todo el país para construir sus llamadas quintas de verano. Las quintas de verano eran una especie de casas elegantes, con arquitectura colonial, construidas en fincas o terrenos ubicados en las orillas de la ciudad, que las familias utilizaban para pasar sus vacaciones, hacer fiestas u hospedar a sus visitas llegadas del continente europeo. No podía faltar específicamente en este lugar la residencia veraniega del gobernador de Puebla, Maximino Ávila Camacho. Es aquí donde comienza esta trágica historia, pues en dicho lugar trabajaba un caballerango que tenía 2 hijos, una niña y un niño de aproximadamente 6 y 7 años respectivamente, a los cuales les llamaban los muñecos, pues además de ser muy simpáticos, alegres y risueños, sus padres los vestían muy bien todos los días, con ropa limpia y planchada, sin importar que siempre terminaran el día con la ropa y los zapatos sucios de tanto jugar. Los pequeños iban todos los días a la escuela, recorriendo las estrechas y empedradas calles del barrio de Xonaca, cantando y riendo a carcajadas, felices y contentos, acompañándose el uno al otro. Una mañana lluviosa, los 2 niños salieron de casa como de costumbre, camino al colegio. La niña con sus libros bajo el brazo y el pequeño sosteniendo un paraguas al mismo tiempo que abrazaba a su hermana pequeña. Todo iba normal, hasta que el reloj marcó la hora a la que los pequeños acostumbraban llegar de la escuela. Fue entonces que sus padres comenzaron a preocuparse al ver que no llegaban sus hijos, e inmediatamente avisaron a todos los vecinos para comenzar a realizar largas jornadas de búsqueda, sin tener resultado alguno. Más tarde, se dio por hecho que los 2 hermanitos habían caído a un pozo de agua, cerca de la propiedad del general Maximino Ávila Camacho. Este triste y lamentable hecho conmovió a todos los habitantes de la zona, especialmente a los padres y al general Maximino. Este último, aprovechando que se encontraba en el poder, mandó a sellar ese pozo para construir sobre él una fuente en memoria de los niños, fuente que fue bautizada entonces como Fuente de los Muñecos. Pero la historia no termina aquí, puesto que a través de los años, los vecinos locales han contado historias, como por ejemplo, que a cierta hora de la noche, las estatuillas de los niños ya no están en la fuente, puesto que salen a jugar por las calles del mismo barrio, donde, si pones atención, se escuchan las risas de los niños jugando. Además de que, solo a algunos años posteriores a la colocación de la fuente, las estatuillas de los hermanitos amanecían con los zapatos sucios y las rodillas raspadas todos los días. Hoy en día la fuente se encuentra un poco desgastada, pero a pesar de eso, sigue recibiendo mantenimiento por parte de las autoridades. Sin embargo, muchos de los locales le temen mucho a esta fuente, puesto que afirman que los rostros de las estatuillas cambian radicalmente por la mañana y por la noche, sin mencionar que originalmente el niño poseía un paraguas en su mano derecha, y si hoy miramos bien, le hace falta tanto el paraguas como la parte anterior de su brazo. Se dice que estas piezas las ha perdido a causa de que las estatuillas se mueven y salen a jugar por las noches, puesto que dichas piezas nunca fueron encontradas por ningún lado.
A continuación te dejaré el fragmento de una de las entrevistas realizadas por el usuario Eduardo Escoto en febrero del 2017. Nos han dicho que cambian sus expresiones, estos muñecos, que son de yeso, no están articuladas. En la mañana tienen una expresión y en la noche tienen otra completamente diferente, incluso que es hasta demoníaca. Hay muchas personas, muchos testimonios y les da miedo pasar por esta zona, puesto que son unos niños que murieron hace muchos años en esta fuente. Si quieres ver las entrevistas, testimonios e investigación completa de este usuario, te dejo un link en la descripción. No te olvides de dejarle un respetuoso comentario y un muy valioso like. Esto ha sido todo por el momento. Yo soy Ivancito Azteca y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.